Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Entonces, con la charla del profesor y escritor Sernis Vivas Hurtado, terminamos esta semana que ha organizado básicamente la Escuela de Idiomas en colaboración con el Sistema de Bibliotecas sobre la lengua alemana, la aproximación a 5 autores de lengua alemana, efectivamente. Entonces, como digo, en esta ocasión nos va a acompañar el profesor y escritor Sernis Vivas, que nos va a hacer un paseo por el escritor alemán Paul Celan. Muchas gracias. Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Der schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, der spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Verbracht ins Gelände mit der untrödlichen Spur. Krass, auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme. Lies nicht mehr, schau nicht mehr, geht, deine Stunde hat keine Schwester, du bist zu Hause. Ein Draht, langsam, rollt sich aus sich selber, die Speichen glättern aus schwärzlichem Feld. Die Nacht braucht keine Sterne. Nirgends fragt es nach dir. Nirgends fragt es nach dir. Der Ort, wo sie lagen, er hat einen Namen. Er hat keinen. Sie lagen nicht dort. Etwas lag zwischen ihnen. Sie sah nicht hindurch. Sie sah nicht. Nein, redete von Worten, keines erwachte, der Schlaf kam über sie,
kam, nirgends sprach es, ich bin es. Ich lag zwischen euch, ich war offen, war hörbar, ich dichte euch zu, eurer Atem gehorchte, ich bin es noch immer, ihr schlaft, ja, bin es noch immer. Jahre, ein Finger tastet hinab und hinab, tastet umher, nach Stelen, fühlbar, hier klappt es Wein auseinander, hier wuchs es wieder zusammen, wer dächte es zu, wer kann ein Wort, kam durch die Nacht, wollt leuchten, Asche, Nacht und Nacht, zum Auge gehen, zum Feuchten, Orkane von je, Partikelgestöber, das andere, du weißt ja, wir lasen im Buche, war Meinung, wie fassten wir uns an mit diesen Händen. Es stand auch geschrieben, das, wo? Wir taten ein Schweigen darüber, giftig, groß, ein grünes Schweigen, ein Kelchblatt, es hing ein Gedanke in pflanzliches dran, grün, ja, hing, ja, unter hämischem Himmel an, ja, pflanzliches, ja, Orkane, Partikelgestöber, es blieb Zeit, es war ein Stein zu versuchen, er war gastlich, es fiel nicht in Wort, wie gut wir es hatten, körnig, umfasserig, stängelig, dicht, traubig, strahlig, nierig, plattig, klumpig, locker, verästelt, es fiel nicht ins Wort, es sprach gern zum trockenen Augen, sie schloss, sprach, war, wir ließen nicht locker, standen inmitten im Porenbau und es kam auf uns zu, kam hindurch, Pflichte, unsichtbar, Pflichte an den letzten Membran und die Welt, 1000 Kristall schoss an. Dann Nächte, entmischt, Kreise, grün oder blau, rote Quadrate, die Welt setzt sich hin, Innerste im Spiel mit den neuen Stunden, Kreise, rot oder schwarz, helle Quadrate, kein Flugschatten, kein Mestich, keine Rauschsäle, steig und spiel mit. In der Eulenflucht, beim verschiedenen Aussatz, bei unseren geflohenen Händen, in der jüngsten Verwerfung über Kugelfang an, der verschütteten Mauer, sichtbar aufs Neue, die Rillen, die Chöre, damals die Psalme, oh Siana. Also stehen noch Tempel. Ein Stern hat wohl noch Licht. Nichts ist verloren. Oceana, in der Eulenflucht, hier die Gespräche, Dachgrau, der Grundwasser spüren, Dachgrau, der Grundwasser spüren, verbracht ins Gelände mit untrüglichen Spur. Gras, auseinandergeschrieben. Podríamos colocar la segunda parte, por favor.
Muy buenas tardes, gracias por asistir. Hemos utilizado en primera instancia un audio de 1954 que se grabó después del primer encuentro de nuevos escritores alemanes, y en ese encuentro se registró por primera vez para la radio la voz de Paul Celan leyendo su poema Todesfuge, Fuga de la Muerte. En segundo lugar, hemos visto algunos pasajes de la película Nacht und Nebel, que filmara Alain Resnais, un director francés, y que encomendara a Paul Celan la labor de traducir, es decir, de elaborar la versión alemana más ajustada para una película que entraba por primera vez a Alemania como una mirada externa a lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a continuar la película mientras voy hablando y mientras vamos conversando. Esta es una película todavía aún hoy demoledora de lo que se suponía los alemanes no habían visto. Parecía que la Segunda Guerra Mundial hubiera pasado por Alemania, pero la mayor parte de la población no hubiera visto lo que había sucedido. La película trae grabaciones, es decir, es una documentación que encontraron en los mismos campos de concentración, es decir, utiliza imágenes que fueron grabadas por los mismos nazis. En tercera instancia les he leído un poema muy famoso que se llama Engführung, que algunos traductores traducen como angostura, estrechez, pero la palabra Engführung tiene asonancias y consonancias en alemán que apuntan al secuestro, es decir, al trasladar una persona o una población de su lugar de origen, de su casa, a los campos de concentración. El poema, como se pudieron dar cuenta, presenta no solo varios ritmos y varias entonaciones, sino que además está dividido en una serie de partes que utilizan un lenguaje descoyuntado, fragmentado, a veces completamente agramatical. Por supuesto que es un lenguaje dolorido, es un lenguaje que expresa la disolución de lo humano, la disolución de la civilización occidental, la caída de cualquier forma de esperanza o de discurso lógico frente a la civilización europea. He elegido este poema en especial porque es el poema más largo de Paul Celan y es el poema que a mi juicio más se acerca a la experiencia de haber vivido la Segunda Guerra Mundial. Me gusta que las imágenes sigan corriendo al fondo porque esas imágenes que están expresadas a lo largo de varios poemas de Paul Celan, pero en especial en estos dos que hemos escuchado, Todesfuge, Fuga de la Muerte, y Angostura, son imágenes que parecieran a nuestros ojos como imágenes irreales, como hechos completamente lejanos a nuestra condición humana y a nuestra realidad histórica. Y creo que por eso mismo la poesía de Paul Celan adquiere un significado especial, es decir, el haber sido capaz de recordar e insistir en que la Segunda Guerra Mundial no era simplemente un asunto alemán o ni siquiera un asunto europeo, sino que era un síntoma de la humanidad. Y ese síntoma de la humanidad está expresado en el título del libro del cual he leído este poema. El libro se llama Sprachgitter, es decir, rejas del lenguaje. Si ustedes atienden a ese título, rejas del lenguaje, pareciera ya paradigmática la metáfora de que no solo el mundo se ha convertido en una prisión, no solamente la realidad histórica, social, la vida política, es una forma de
sistema que encadena lo humano, sino que más aún, incluso el mismo lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana y hasta en la poesía, no es otra cosa que una forma del encierro, de la prisión, que nos ahoga, que nos tortura, que nos obliga casi que a pensar lo que ese sistema dispone. Sprachgita es entonces un monumento a eso que algunos han llamado el silenciamiento de la poesía en la modernidad y que tiene por supuesto sus orígenes y sus primeras manifestaciones en la Europa del siglo XIX, en muchísimos poetas, entre ellos el mismo Rimbaud, que influirá poderosamente en la escritura de Paul Celan. Pero creo que en Celan este enmudecimiento del lenguaje o este descoyuntamiento de la palabra poética apunta a algo un poco diferente. Y para explicarlo quizás debemos seguir justamente las imágenes, porque hay una manera, digamos, una posibilidad en diversas capas para leer la poesía de Paul Celan. Algunos dirán quizás la capa autobiográfica sea la más diciente, la más directa y la más expresiva, porque él también vivió la experiencia de estar en un campo de trabajos forzados, porque sus padres vivieron esa experiencia y fueron ejecutados en campos de concentración. Pero aún más el plano biográfico hace referencia a algo que puede resultar muy doloroso en la biografía de Paul Celan, y es que el día en que sus padres fueron capturados, él prometió buscar y encontrar un refugio. Y él prometió a sus padres antes de salir de casa que iba a recorrer las calles de Chernobyl en Ucrania, ahora en ese entonces en Rumania, ahora en Ucrania, y que en corto tiempo regresaría para ayudar a sus padres, es decir, para llevarlos a un lugar seguro. Él regresó y sus padres ya no estaban, es decir, los dejó con la promesa de que les daría la vida a los padres. Ese primer verso del poema Angostura podría hacer entonces alusión a esa promesa no cumplida, esa dolorosa promesa no cumplida. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur. Ese ser llevados a un corredor, ese ser llevados a otra parte sin dejar ningún tipo de huella, sin dejar ninguna esperanza, es lo que marca entonces la decisión de un autor que hasta ese momento había escrito su obra, era un joven autor y había escrito su obra en rumano, y desde ese momento, desde el momento de la pérdida de sus padres, asume como una decisión histórico-política escribir en alemán, que para él era el idioma de los asesinos de sus padres. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no solamente es uno de los grandes poetas en lengua alemana, sino que además es un poeta que buscó la lengua alemana como lengua poética, como lengua propia para la expresión de ese dolor histórico y de esa tragedia familiar que había vivido. Pero más allá de lo biográfico, creo que las imágenes también nos confirman algo adicional, y es que la guerra, el holocausto, la ejecución de millones de personas se convirtió también en un documento que la humanidad no puede olvidar. No podemos simplemente saltarnos el capítulo de la Segunda Guerra Mundial porque no somos judíos o no somos europeos, sino que todo lo contrario, y es uno de los propósitos políticos estéticos de Celan. Este capítulo de la historia europea tiene que ser un documento de permanente reflexión sobre lo que ha significado, por ejemplo, el ascenso de las ideologías, el ascenso de la racionalidad dogmática, el ascenso de la técnica al servicio de la destrucción de lo humano, el ascenso de la ciencia al servicio del dinero. Es decir, todas estas utopías que se habían expresado con entusiasmo acerca de la posibilidad de que los humanos fueran mejores seres humanos gracias
a la educación, a la formación, a la preparación humanística, a la preparación técnica, fracasaron. Y fracasaron en la Segunda Guerra Mundial precisamente porque se pusieron al servicio de la guerra y, como he dicho, de la destrucción sistemática. El poema que lee Paul Celan, Todo es fugue, con el que empezamos la charla, es un poema que en los primeros años de su recepción fue atacado en dos variantes. El primer ataque fue que Paul Celan copiaba las imágenes del surrealismo, es decir, que había plagiado a autores del surrealismo, y es más, que había plagiado a un autor alemán del expresionismo que se llama Stefan Goll. Esos ataques parecieran, y hay cartas de Paul Celan donde él expresa su rabia profunda, pareciera que estos ataques hacen referencia a lo estilístico, como si lo estilístico fuera simplemente un ejercicio de juego de palabras, como si lo estilístico no tuviera un anclaje en la vida histórica y social. Y él reacciona violentamente diciendo que si para algunos la leche negra que tomamos en la madrugada y en la tarde y en la noche, si para algunos la muerte llevada a la destrucción a través del fuego fueran simplemente metáforas, y para ellos que no han vivido la Segunda Guerra Mundial, las metáforas que utiliza Paul Celan no son, dice él, simplemente juegos, son una vez más comprobaciones de que los alemanes no han querido aceptar su responsabilidad histórica en la Segunda Guerra Mundial. Hasta épocas muy posteriores se siguió atacando, cuestionando a Paul Celan por ser un malabarista del lenguaje. Algo así como si simplemente dijéramos que Paul Celan es una especie de huidobro rumano judío alemán. Pero no solamente fue eso, y este último poema que hemos leído, Angostura, Einführung, muestra que detrás de cada uno de estos textos se encuentra una reflexión minuciosa, detallada sobre lo que hemos llamado es el lenguaje y el lenguaje poético. Cómo en cada una de las palabras del poema Angostura se aparecen justamente indicios, datos, se aparecen términos de la ciencia, de la historia, de la política, se aparecen términos de la teología, se aparecen términos de la biología, como si todas esas ciencias acudieran al poema para asistir al poeta en su expresión de la disolución permanente y concluida del mundo, del sujeto, de la esperanza. Quisiera detenerme en este punto y posibilitar y crear un diálogo con el auditorio, y si es necesario y si es posible podemos leer otros poemas. No quiero que perdamos de vista las imágenes, me gustan mucho y son imágenes que muy pocas veces se suelen compartir en asocio a lo que fue el trabajo poético de Paul Celan. Quisiera darles la palabra si tienen alguna inquietud, si quieren que lea otro poema del mismo libro, etcétera, etcétera. Quiero entonces entrar a un diálogo. Por favor. Yo quiero reclamarle, profesor, que en toda la charla usted no ha utilizado sino una sola vez la palabra judío. Y yo pienso que Celan quiso, como judío, como víctima principal y directa del holocausto que fue dirigido a los judíos, quiso denunciar el holocausto con la poesía, como por ejemplo después lo anunciaría Primo Levi, escribiendo en sus novelas o en sus relatos sobre el holocausto. Y me parece que es muy importante circunscribir la vida de Celan como una víctima más del holocausto que fue, no solamente a los judíos, a los homosexuales, comunistas, pero los alemanes le declararon la guerra al pueblo judío, lo señalaron de todos los males después que ocurriera allá después de la Primera Guerra,
a raíz de esas acusaciones y de todo ese movimiento, los nazis se apoderaron de esa política y cuando pudieron ejecutarlo, hicieron el holocausto en la mitad de la Segunda Guerra. Y me parece que es muy importante para el público hacer énfasis de que todas esas víctimas que hay ahí, el 99% son judíos. Muy bien, gracias por esa indicación. Creo que hay varias maneras de acentuar la importancia de la reflexión en torno a por qué el antisemitismo. Y de otro lado quisiera decir que, por ejemplo, yo siempre me he sentido, y así lo vivo desde muy niño, como un descendiente también de los judíos. Los abuelos de mi padre son judíos emigrados a América, y ellos también tuvieron que transformarse su identidad por una identidad católica para preservarse, simplemente para no caer en el peligro de ser señalados, de ser discriminados. Pero justamente esta anécdota al margen y autobiográfica nos recuerda que el antisemitismo tuvo raíces muy antiguas y muy amplias en varios sectores de Europa y de América. Pero refiriéndonos precisamente y más en el contexto de Paul Celan, llama la atención, por ejemplo, que el imperio austrohúngaro tenga en la ciudad de Viena dos figuras muy importantes. Una se llama Georg Schönacher y el otro se llama Theodor Herzl. Y el nombre Theodor Herzl debería ser muy familiar para nosotros, porque en esta ciudad hay un colegio que se llama Theodor Herzl. Es decir, Viena tenía a comienzos del siglo XX al líder más grande del antisemitismo, Schönacher, que fue por supuesto el modelo y el guía de Hitler, y a Theodor Herzl, el promotor incluso del Estado palestino, de Palestina como el Estado judío. Y este hombre prácticamente movilizó la opinión pública en Austria, en esta Austria de aquella época, a una posible fundamentación semítica, religiosa de la sociedad austriaca. Pero la persecución, es decir, las reacciones, estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, las persecuciones en contra de los judíos se trasladaron incluso a la literatura más leída de la época. Es decir, como si existiera una especie de legitimación social de esa persecución. Ahora mismo recuerdo que una mujer muy valiosa en la vida de Kafka, que se llama Dora Diamant, y también Milena Jesenska, terminaron en campos de concentración, y Milena Jesenska, a pesar de ser, digámoslo así, de vínculos o de cultura alemana, terminó en estos campos de concentración porque se había convertido no solamente en una defensora de los derechos de los judíos, sino se había matriculado en el Partido Comunista. Entonces, lo que al principio, por eso señalaba, lo que al principio podría pensarse simplemente como una guerra en contra de los judíos o el exterminio de los judíos, se extendió a todo tipo de diferencias sociales, políticas, sexuales, raciales y posiblemente económicas. Entonces, todas estas personas, miren, estas imágenes son terribles. Ese es el cabello de millones de personas, el cabello que se reutilizaba en la fabricación, por ejemplo, se fabricaban tejidos, se fabricaba con la piel, se fabricaban jabones, se arrancaban, por supuesto, pedazos de los dientes para fabricar piezas, etcétera, etcétera. Este horror que a nosotros todavía no nos ha alcanzado en la imaginación, siento yo que nos hace falta confrontarnos con esa realidad, ha opacado un poco nuestra comprensión de los hechos y precisamente su sugerencia, nuestra valoración también del logro que ha dado la poesía de Paul Celan. Cuando el poema Todesfuge habla de los perros, de los mastines,
habla de que los obligaban a danzar y a cantar para el placer y el disfrute de los ejércitos, de los generales nazis. Eso parecía una exageración, pero en esta película que hemos ido viendo, ahí aparecen las imágenes, por ejemplo, de un campo de concentración que se llamaba Theresienstadt, y allí habían llevado a todos los artistas, habían llevado músicos maravillosos, pintores, escultores, y los obligaban a hacer arte en beneficio de esa sensación de estar frente a la muerte, de estar a puertas de la muerte. Es decir, ese horror de la guerra, de regocijarse en la destrucción del otro, atraviesa, por supuesto, la poética y la reflexión de la poesía de Paul Celan. Pero totalmente de acuerdo, hay que insistirlo. No quería circunscribirlo a la sola palabra. En este poema Angostura Einführung no aparece nunca esa palabra, pero es absolutamente evidente que la palabra está circulando como una especie de estructurador de la música, del sentido del poema. Perdón, usted dijo que hay una literatura de escritores que legitimaron o que hablaron del antisemitismo antes, por ejemplo, ¿qué escritores? Por ejemplo, si tomamos la discusión que hay en Karl Kraus, por ejemplo, pero aún más atrás, ¿sí? Ahí en el siglo XX no está, por ejemplo, en Robert Musil, que es un escritor casado con una judía, Marta Musil, en sus primeras obras hay personajes que reproducen segmentos del discurso antisemita. Y era como si se tratara de registrar, por supuesto, por la vía literaria, el problema social. Y era, por supuesto, también para denunciar el problema social. ¿Sí? Pero el problema social creció, y creció bajo el respaldo de unas ideologías que ascendieron, que llegaron al poder y que se establecieron como discursos legitimados. Yo recuerdo muchísimo la primera vez que viví en casa de unos abuelos, muy abuelos en Freiburg, y el abuelo dueño de la casa, un hombre de unos 87 años, me decía que el mejor presidente de Alemania había sido Hitler, porque les había dado trabajo, los había sacado de la miseria. Y yo le decía al señor, le decía, usted no puede decir eso después de todo lo que ha pasado. Entonces hay un espectro que ha permanecido oculto, latente, y que muy seguramente habría que debatirlo en el contexto de la actual Alemania para saber qué es lo que realmente pasó con esa idea, con esa idealización de Hitler que le permitió llegar al poder, y que algunos decían le permitió llegar también porque parecía ser un hombre simpático, ser un hombre agradable, hasta hermoso. Cuando yo veo las películas, cuando yo veo las grabaciones, digo, no, qué horror, yo no podría enamorarme de ese hombre, ¿no? Yo no podría aceptar que la lengua alemana es esa lengua de los que gritan, porque el idioma de Hitler, la lengua de Hitler es un gritón, es como un animalito que todo el tiempo está insultando, ¿sí? Esa no es la lengua alemana, y a veces cuando me hacen chistes en Colombia aquellos que no hablan alemán, copian ese modelo de Hitler, ¿no? Que parodió bellamente Chaplin en el Dictador, ¿no? Ese no es el alemán es otro, el alemán es de esta música que hemos escuchado, el alemán es de esa fluidez y de esa sensualidad que también está presente en la poesía de Paul Celan. No sé si los asistentes lo han leído o si lo escuchan por primera vez. Si quieren que les comente algo más de su vida, si les leo otro poema. Del mismo libro, Rejas del lenguaje, hay un poema también ya muy famoso y que a mí me gusta muchísimo, que es Tenebrae.
tinieblas. El título está en latín. Nah sind wir, Herr, nahe ungreifbar, gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, uns zu bücken, nach Milde und Maar. Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut, es war, was du gegossen, Herr. Es glänzte. Es warf uns dein Mehl in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr, wir sind nah. Este poema que me hace pensar muchísimo en César Vallejo, le dice a Dios, no utiliza la palabra Dios, utiliza la palabra Herr, Señor, le dice a Dios, bete zu uns, ora a nosotros, no nosotros a ti, no es nosotros oramos a ti, Señor, sino tú, ese Dios, ora a nosotros, porque hasta la misma dignidad de Dios se ha puesto en duda en esa guerra mundial. Hasta la misma dignidad de la categoría teológica, mística, religiosa de Dios se puso en crisis. Si no bastó, si no fue suficiente orar a Dios. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Es esa figura realmente demoledora en la que el poeta le recuerda a Dios que no ha cumplido su parte, que quedó pendiente su trabajo, que no es posible explicar cómo habiendo un Dios suceden estas cosas. Este poema, es uno muy famoso, muy leído, pero justamente porque le da la vuelta a la estructura de la oración del mundo cristiano, que no somos nosotros quienes tenemos que orar a Dios. Ahora tú, Herr, tú, Señor, ora a nosotros. Pienso que también en esa doble constelación de lo religioso, de lo místico, se mueve el sentido de la poesía de Paul Celan. No solamente en la denuncia y en la puesta en evidencia de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, sino también en esa capacidad para entrar en discusión con discursos teológicos, con discursos religiosos, que a propósito habría que decir, se excluyeron de la responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial. Para Paul Celan, en sus cartas, aparece muy clara la participación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca tuvo el papel que debió asumir en defensa de los judíos, todo lo contrario. Y por eso el señalamiento que algunos hacen, no, nosotros no vimos nada, por supuesto, nosotros no vimos nada porque nosotros estábamos encerrados en un mundo cristiano, en un mundo católico, en una burbuja donde incluso los judíos aparecían siempre como culpables, como traidores de Dios, como quienes habían juzgado y ajusticiado a Jesús. Ese discurso que subyace a la discusión política dejó por fuera de la responsabilidad histórica a la Iglesia Católica, y todavía hoy en día la gente se sigue preocupando por un papa, si ponen o quitan o lo llaman o lo eligen, cuando a ellos los deberían juzgar y los deberían obligar a devolver lo que robaron y lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial.
Ese es otro tópico que también se puede explorar. Ahora mismo estaba recordando que el suicidio de Paul Celan se produce, como él escribe, 20 de abril. 20 de abril es el día del cumpleaños de Adolf Hitler. Y él se suicidó el 20 de abril. O sea que la figura histórica, la figura literaria, también se convierte, siento yo, en un referente más para la discusión política sobre la civilización occidental o la civilización europea. Ahí hay una pregunta de fondo. ¿Profe, podría leer en español, por favor? Leo algunas partes para no leerlo todo. Nada sin día, cerca estamos, Señor, cerca y atrapables o aprehensibles. Atrapados ya, Señor, uno en el otro enrevesados, como si el cuerpo de uno de aquellos fuera el cuerpo de nosotros, Señor. Ora, Señor, óranos, estamos cerca. Sendis, un poco al margen de la escritura de Celan en ese aspecto, vos ganaste el premio de poesía de la Universidad de Antioquia con un libro que se llama Déjanos encontrar las palabras, y es la correspondencia de Celan con su amada. Es un poemario bellamente doloroso, donde necesariamente se ve digamos, el conflicto de Celan con su cultura. Y si estarías dispuesto a hablar un poco de tu aprehensión para escribir ese libro tan bello, su aprehensión con Celan y con ese libro original de las cartas. Bueno, el punto de partida de ese libro fue la lectura paralela de la obra de estos dos escritores, Ingeborg Bachmann y Paul Celan. Yo no había tenido, al principio no había tenido la idea de que ellos realmente fueran amantes. Siempre tuve la idea de que eran dos escritores que se apoyaban, se leían, compartían sus libros, se dedicaban sus obras, etcétera, etcétera. Pero fue después, mucho después, en el 2004, que en Alemania se publicó la correspondencia entre estos dos autores. Se publicó justamente 10 años después de la muerte de la esposa de Paul Celan, quien hasta entonces se había negado a que esa correspondencia se publicara. Cuando aparece la correspondencia, surge una figura un tanto distinta que incluso serviría de paralelo a esa famosa frase de Adorno de que después de Auschwitz no se puede escribir poesía, porque estos dos escritores se encontraron en Viena en mayo del 48 y ella era hija de un general nazi y él hijo de judíos asesinados en campo de concentración, y el día que se conocieron se enamoraron, pero fue un amor que históricamente estaba prohibido, un amor que desde el punto de vista ético, político, no era realizable. Entonces esa sensación de que habían dos escritores que se habían estado amando por correspondencia, por sus obras literarias, para evitar el encuentro físico, para evitar el encuentro amoroso, fue la que me llevó entonces a escribir el libro. Entonces pensé yo que tal vez era un buen ejercicio imaginar lo que ellos sentían en ese deseo de ver al otro,
pero al mismo tiempo pedirle que no viniera. Deseo de escribirle al otro, pero al mismo tiempo en una línea decirle, pero no pienses que te amo o no me digas que te amo. Esa dinámica de autocensura amorosa, acompañada por supuesto de toda esa tragedia que los dos vivieron. Paul Celan, ya les dije, el 20 de abril se asesina. Ingeborg Bachmann no aguanta ese suicidio. Ella prácticamente se alcoholiza y a los 2 años después, en un evento que todavía no ha sido explicado, dicen que un accidente casero, se prendió fuego, bebía mucho whisky, no sé si el whisky se prende tan fácil, no sé si eso es posible. Claro. Esa es la historia que cuentan. Se le regó la botella o se le regó el whisky y se quedó dormida y fumaba mucho. La combinación whisky y cigarrillo prendió el cuerpo, no sabemos. La hospitalizaron, pero no la pudieron salvar. Lo cierto es que ese destino trágico, acompañado de cartas preciosas, cartas de amor, diciéndole: he leído tu novela, he leído tus cuentos, he leído tus poemas, tus ensayos, cada vez vas mejor, corrige esto, cambia esto. Eran declaraciones vivas de un deseo intenso por estar juntos y formar una pareja, pero no lo pudieron hacer. En el libro incluso retrato los 2 eventos que alejaron aún más a esta pareja. Paul Celan se casa, una mujer muy adinerada, francesa, artista, grabadora, que le dio la seguridad. Él dice, una mujer le da la seguridad a un extranjero. Imagínense, un alemán, un escritor de lengua alemana en París, en el año 50, es muy sospechoso, no tiene trabajo, no tiene entradas, y esta mujer le da realmente una posibilidad de vida, pero al casarse con ella cierra la ilusión de Ingeborg Bachmann, quien años después incursiona también en el matrimonio con un escritor suizo muy famoso que es Max Frisch, y se alejan prácticamente de esa posibilidad de vivir juntos. Pero creo que hasta los últimos poemas de Paul Celan comportan siempre como un diálogo hacia Ingeborg Bachmann, como una petición de que no me dejes de hablar, sígueme escribiendo, aunque en la correspondencia sabemos que a 5 cartas de Ingeborg Bachmann hay una carta de Paul Celan 3 o 4 años después. Y eso debe ser terrible para un ser humano, no recibir respuesta de amor de alguien que uno sabe que lo ama y que lo espera, pero que por el atragantarse histórico no puede hablar, no puede explicar. Hay una carta de Paul Celan a su esposa, a Giselle, en la que le dice que con Ingeborg Bachmann definitivamente no era posible, porque cómo explicarle a los hijos que los abuelos de un lado asesinaron a los abuelos del otro. No había posibilidad de una reconciliación histórica después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, según Google, ellos se vieron mientras él estaba casado con la otra, o pues, más o menos cómo fue esa... Seguramente por eso Giselle no quería que se publicara esa correspondencia. Se vieron 2 veces, pero no se vieron realmente. Una vez se citaron en París y él se compró zapatos nuevos, traje nuevo, corbata nueva, y ella nunca llegó. Pero ella estaba en París, pero ella no llegó. Y la segunda vez en Suiza se vieron, pero Max Frisch los pilló, entonces no se vieron. ¿Era pareja de Ingrid? Sí, era la compañera. Entonces se trataba de un encuentro aplazado hasta la muerte, así lo definiría, y que efectivamente se cumplió.
porque uno impulsó a la otra. Pero hay que decir que ella fue, y esto se olvida muchas veces, ella era menor que él. Y ella fue la encargada real de llevar a Paul Celan como escritor a Alemania. En el famoso grupo del 47, es decir, la generación de escritores alemanes después de la guerra, se organizó un encuentro al cual no habían invitado a Paul Celan. Ingeborg Bachmann, una escritora jovencita, se gastó todo lo que tuvo que gastarse hasta hacerlo invitar. Es más, ella le pagó el pasaje para que lo invitara. Y es esa famosa reunión que comenté al comienzo, en donde él lee Todo es fugue y hay una respuesta absolutamente negativa a esa poesía. Porque era una especie como, invitamos a un muchacho de París a que venga a decirnos que somos asesinos. Ese es el único texto de esa reunión del grupo 47 que se hace en el 54, que está grabada, está en audio. Es el único texto en contra del nacionalsocialismo. El resto de textos hablan de la vida urbana, de los carros, de Marlboro,